tardes, ¿cómo les va? Bienvenidos a Esta Boca es Mía, estamos en vivo. Dos temas vamos a tener en el día de hoy. Uno, vamos a recibir aquí en estudios a uno de los abogados de la defensa del ex vicepresidente Raúl Sendic, el doctor Gumer Pérez, para analizar las bases o argumentos de su planificada apelación del fallo de procesamiento del ex vicepresidente. Pero antes, otro tema que está ocupando la atención y mucho es cómo se están moviendo algunos sindicatos de la educación que insisten en reclamar el 6% prometido, dato que, bueno, no hay demasiada convicción de que se pueda llegar, o por lo menos las primeras expresiones del gobierno apuntan a acercarse, pero no efectivamente a llegar a ese 6%. Y entonces hay más ocupaciones y más movilizaciones. Repasemos nomás hasta aquí los datos. El gobierno le ha mentido a los trabajadores, hoy no hay negociación colectiva, estamos muy lejos de llegar al tan mentado 6% para NEP y UDELAR y uno para investigación. Lamentable, así describió Slamovitz la reunión con el Ejecutivo para conocer el proyecto de rendición de cuentas. No se manejaron números, cifras, sin prioridades que nos preocupan. Y las prioridades no son la educación, está en un quinto término. Queremos que la población entienda que si hoy y mañana no hay clases en secundaria y la UTU no es por responsabilidad de los trabajadores, sino es por responsabilidad del Poder Ejecutivo, porque desde marzo estamos insistiendo para que se cumpla con la negociación colectiva, ya que el plazo constitucional vence el 30 de junio. Para ADES, destinar el 6% del PBI a la educación es un piso mínimo. Ustedes analizan las cifras de alguna manera de inversión de los países que tienen buenos procesos de aprendizaje, llegan a un 10% del Producto Bruto Interno mínimo a nivel internacional. No es una cuestión de viabilidad solo, es una cuestión de proyecto de país. Creo que acá lo que está en juego es eso, es la perspectiva educativa para los próximos años, y la viabilidad radica en que yo realmente, más allá de anunciarlo, tome la educación como una prioridad real. La Federación Uruguaya de Magisterio, por su parte, definirá en asamblea el próximo sábado si realiza paros. Bien, nosotros vamos a compartir ahora un móvil en vivo. Está Tania Melgar junto a la presidenta de Prensa y Propaganda de AFUTU, Lourdes Pintos. Sobre lo que escuchábamos en este tape, a ver, algunas cosas son datos reales. Es verdad que algunos países han logrado manejarse con un 10% para la educación. Pero cuán viable es nuestro país en esa dirección, bueno, eso sí es debatible. Que hay una promesa electoral que habla del 6% como aspiración, es cierto. Después podemos decir si se puede hablar de que se miente o no se miente en la campaña electoral. De todas maneras, tampoco todos los sindicatos de la educación han respondido de la misma manera, ¿no? No se olviden que hace poco Mirupe Busetti destacaba, por ejemplo, cómo ADEMU había tenido otra actitud y había solicitado, por el tema de inseguridad, por ejemplo, reuniones con la autoridad. Hay no sé cuántos caminos realmente les parece que puede haber para entenderse entre sindicatos y autoridades. Están haciendo uso de su derecho también, ¿no? Los gremios al plantearse de esta manera. Pero bueno, antes de ir al móvil me gustaría una vuelta de panel sobre su perspectiva en estos temas. ¿Qué opinas, Graciano? Yo veo cierta analogía entre este conflicto sin solución de continuidad en la enseñanza entre sindicatos y autoridades. Veo cierta analogía con lo que pasa en la Intendencia de Montevideo entre sindicato y jerarcas de la Intendencia. ¿Y cuál es el origen, a mi juicio, de esa, digamos, de esa analogía? ¿Por qué esas posiciones están enfrentadas? Porque yo creo que en los dos casos, y esto es un dato de la realidad, tanto en la Intendencia de Montevideo como en el sector de la educación, en los dos casos las principales jerarquías hoy en esos ámbitos provienen del sector sindical. Por lo tanto, lo que antes era, digamos, estaba todo el mundo alineado en una misma posición, hoy se ha dividido. Gente que estaba toda junta de un lado del mostrador, hoy está la mitad, no la mitad exactamente, pero quiero decir, una parte está de un lado del mostrador y la otra del otro. Repito, en educación y en ADEOM. Y no es casual que esto ocurra con esa virulencia. Desde mi punto de vista, es un tema interno que se origina justamente desde la diferente perspectiva que da el hecho de estar primero militando en un sindicato y luego pasar a ocupar cargos de gobierno. Bien, todos van a tener la oportunidad de hablar, por supuesto, pero tengo el móvil ya pronto, vamos después si les parece. Censuranos. No sea mal. Para no hacer esperar a quienes están en el móvil trabajando. Usted está sentado y cómodo. Usted está sentado, cómodo y calentito. Ahí está. Disculpen, buenas tardes para las dos, Tania y Lourdes Pintos.
Hola Victoria, buenas tardes. Bueno, como pueden observar, estamos en una de las escuelas que están ocupadas, estas escuelas técnicas que está ocupada. Estamos en Colonia Nicolich, en el departamento de Canelones. Esta es una de las 5 escuelas técnicas que desde la mañana de hoy están ocupadas. También está ocupada la sede central, una en el departamento de Rocha, Florida y Maldonado. Además de estar en compañía de Lourdes, estoy junto a Joana Smith para hablar un poco de la realidad de esta escuela técnica aquí en Colonia Nicolich. Primero vamos a darle la bienvenida a Lourdes y consultarle por qué decidieron comenzar con la ocupación en el día de hoy, y luego sí vamos con Joana para hablar de la situación aquí en Colonia Nicolich. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, un agradecimiento porque están, es un medio que está y justamente necesitamos de ustedes justamente para llegar a la población. Una población que la queremos justamente informar de lo que está pasando con los funcionarios de la UTU, que el día viernes pasado decidieron ocupar algunas escuelas y hacer paro junto con FENAPES, obviamente por 48 horas, dado que vimos que se empieza un mes de rendición de cuenta en el cual no tenemos ninguna novedad alentadora, y es más, hay algunas situaciones dentro de la misma UTU que nos tienen muy movilizados, muy afectados algunos, y justamente me pareció válido este espacio que ustedes nos brindaron, junto con Joana, que justamente es una regional y es una de las también de las compañeras, junto a los otros 19 compañeros del Ejecutivo de AFUTU, que tenemos algunos problemas puntuales justamente en este mes de movilización, donde los compañeros están privados de constancias sindicales para movilizarse, cosa que ya se había logrado hace muchos años atrás, y ahora vemos que hay un retroceso en el cumplimiento de esta ley que ampara al trabajador organizado, sindicalizado, a movilizarse, a recorrer el país, y es así que hoy los compañeros dirigentes están parados. Pero bueno, obviamente que en un día de paro, en un día de ocupación, estamos movilizados, estamos tratando de convocar a los compañeros para decidir qué paso seguir, y es así que hemos estado acompañando de alguna u otra forma a los compañeros que ocupan las escuelas, donde se reúnen justamente con todos los demás afiliados y con la comunidad toda, para pensar juntos cuáles son las medidas necesarias para que este gobierno cumpla con lo que había prometido, que era justamente llegar a un mínimo, por lo menos un mínimo del 6% para la educación, como forma de decir, bueno, estamos apostando, estamos invirtiendo en la educación, que es el camino a seguir para llegar a una sociedad más igualitaria, con menos de estos problemas que vemos todos los días, ¿no? Y para eso, obviamente, que tiene que crecer el presupuesto para la educación. Además, la matrícula de UTU ha subido muchísimo. Uno recordará lo que fue al inicio del año, las largas filas de los papás con sus alumnos para poderse anotar. La matrícula subió y ustedes afirman, bueno, el presupuesto no ha compasado ese crecimiento. Obviamente, las escuelas técnicas, escuelas agrarias, polo tecnológico y demás centros de UTU han crecido notablemente, y esto no se había compasado con el destino de dineros y presupuesto, obviamente, para todo esto. Cuando digo presupuesto, digo justamente lo que días atrás estábamos diciendo, hablando de recursos humanos, docentes, auxiliares de servicio, administrativos, equipos técnicos para justamente acompañar a esta población, que si bien la UTU ha dado una apertura importante, los jóvenes que tenemos son bastantes en nuestras aulas, en nuestras escuelas, y eso requiere obviamente un acompañamiento en cuanto a personal, y no lo vemos, vemos muchas escuelas y anexos con falta de personal, con falta de equipos disciplinarios, y bueno, el sindicato ya lo ha dicho a las autoridades, y bueno, ellos justamente dicen que falta presupuesto, y creo que es hora, estamos en el momento de que este gobierno amplíe ese presupuesto y lo dedique a la educación. Victoria, si te parece, brevemente conversamos con Joana para que nos informe sobre las carencias que tiene este centro, esta escuela aquí en Colonia Nicolich, y luego ya las dejo para que conversen contigo. Perfecto. Buenas. En realidad, como decía Lourdes, la ocupación de Nicolich se enmarca como en unas medidas nacionales que se tomaron, no solamente de AFUTU, sino de las FENAPES también. Tuvimos paro ayer, tenemos paro hoy. Y en realidad el reclamo es el 6%. Sentimos que el 6% tiene que estar ya. Tenemos, Nicolich es un ejemplo claro. Ustedes miran la escuela, está completamente abierta. Cualquier persona puede pasar por acá mientras los gurises están en clase.
Después de que los profes tuvieron una lucha, ahí se consiguió que lentamente empezaran a hacer el cerco perimetral, lentamente porque hace 3 meses y vemos unos pocos palos, pero por lo menos parece que hay intención de hacerlo. Y el gran problema que tiene Nicolich es el aumento de matrícula, que es el problema que tiene la UTU en general. La matrícula crece enormemente y los servicios no dan abasto. Los baños se tapan, los baños se clausuran porque se desbordan las cámaras sépticas. Necesitamos presupuesto ahora. Victoria, te escuchan ambas invitadas. Bien. Se entiende perfecto cuál es la urgencia de esa escuela en concreto, tal como Joana explicaba, ¿no? Ahora, si me permiten ir a algo más general y hacer reivindicación del 6%, que es cierto que fue una promesa de campaña electoral y que luego lo que se ha intentado es acercarse lo más posible, siempre desde la perspectiva de los trabajadores y de la sociedad en su conjunto, porque padres y estudiantes, todos queremos que se pueda llegar a ese 6%, ¿no? Ahora, la pregunta es sencilla. Si por falta de voluntad o por falta real de posibles equilibrios financieros no se puede llegar, o económicos, a ese 6%, ¿qué debemos imaginar entonces? ¿Una educación que para de aquí hasta que termine este gobierno? ¿O podríamos visualizar, bueno, otro escenario y que en realidad se resuelva en las urnas, en las próximas elecciones? Bueno, Victoria, en realidad como trabajadores organizados vamos a seguir movilizados, obviamente. Las medidas van a ser siempre elegidas y o sea, acordadas por el colectivo, ¿no? O sea, el Consejo Nacional de AFUTU obviamente se reunirá nuevamente para ver cuál va a ser el plan de lucha de aquí al 30, en principio de aquí al 30 de junio, donde hay algunas ideas, obviamente que ya las tenemos sobre las mesas de debates y en cada una de las asambleas que se están haciendo, pero seguramente nos va a tener movilizados, ¿sí? Obviamente todo el año. Porque obviamente los compañeros se van a seguir enfermando, porque van a seguir teniendo grupos superpoblados, porque van a estar siguiendo estando solos, sin equipos técnicos que avalen su trabajo, van a seguir teniendo estas condiciones, como decía Joana, de 4 baños va a haber 2, en la mayoría de las escuelas, algunos clausurados en este caso por falta de saneamiento. Y bueno, todo lo que hace con el tema de las aulas no condiciones aptas o óptimas, mejor dicho, para un adecuado proceso de enseñanza y aprendizaje. Por lo tanto, si no se llega al 6%, obviamente que estas condiciones van a seguir dándose. Los compañeros, obviamente, algunos van a aumentar, como siempre nos dicen, los docentes se enferman. Sí, se enferman porque las condiciones no son las más adecuadas. Los compañeros están luchando en un espacio donde justamente es una lucha, donde deberíamos venir a trabajar en las mejores condiciones para los estudiantes, para los docentes, para los funcionarios de servicio, que muchas veces están trabajando en forma muy insalubre. O sea, entonces, obviamente que si este gobierno otro año más nos tiene en el quinto o sexto lugar del presupuesto, seguramente los sindicatos de la enseñanza nos va a seguir viendo movilizados en la calle y bueno, con algunos paros o ocupaciones. ¿Ustedes creen que de verdad es por falta de voluntad del gobierno? ¿O por cuestiones de otras prioridades, cuestiones de valores o de filosofía? Yo creo que las prioridades a veces no es solo decirlas, las prioridades hay que ejecutarlas y este es el momento, ¿no? Entonces por eso repito la pregunta. ¿Ustedes creen que hoy estamos como estamos porque el gobierno no tiene a la educación como prioridad o porque de verdad no llega con los números al 6%? Bueno, yo soy sindicalista y obviamente para mí es porque, bueno, la política educativa o la política de este gobierno está dejando sin prioridad uno a la educación. Bien. No creo que no hay otra discusión. Si no lo vemos en los números, seguramente la educación está en otro punto. Les agradezco muchísimo a las dos por este rato y sobre todo que está bastante fresco en el día de hoy. Muchas gracias. Gracias, Tania. Gracias a ustedes. Muchas gracias, Victoria. Bien. Siguen ustedes.
Bien, corríjanme, pero si entendí bien, entonces, desde el sindicalismo se entiende que no es un tema de falta de presupuesto, sino de asignación de presupuesto, es decir, de voluntad política, Sí, de voluntad política. de qué se prioriza. ¿Qué piensan ustedes? ¿Es así? Y yo coincido, porque, por ejemplo, un dato que sorprendía, que lo manejaba el sindicalista que veíamos en el tape anterior, prioridad 5. Todavía no trascendió el proyecto de rendición de cuentas, mañana se va a saber un poquito más. La educación está en la prioridad 5. Entonces, hablamos de seguridad, hablamos de un montón de cosas y siempre terminamos hablando de educación, ¿no? ¿Cómo puede estar en ese lugar? Por otro lado, decía Graciano hoy más temprano, las internas sindicales y demás. Hay una cuestión, el gobierno insta a los sectores privados a participar de la negociación colectiva y no negocia de forma colectiva con los docentes. Los docentes se enteran en el proyecto de rendición de cuentas cómo les va a ir en la feria. Y hay un montón de situaciones que, el otro día, por ejemplo, un director me pedía, contalo, me dice un amigo que es director. Yo cobro mucho menos que muchos de los docentes que están a mi cargo, por una circular del gobierno Rama. Venimos, de reforma Rama, venimos pidiendo eso que cambie, porque nos piden compromiso. Pasa algo en el liceo y yo soy el responsable final siempre de todo lo que pasa. Cobro mucho menos porque me dejó en grado 4, tengo docentes a cargo grado 7. Entonces me parece que hay que dar un poquito más, no solo exigir. ¿Ale? Bueno, yo históricamente he estado a favor de la reivindicación presupuestal para la educación. Creo, ha pasado el tiempo y de pronto ya nos olvidamos que una de las primeras reivindicaciones que en su momento hasta sonaban exageradas es que llegáramos al 4,5. ¿Se acuerdan, no? Sí. Yo me acuerdo de eso, ¿no? Bueno, felizmente eso ya ha ocurrido, ya lo superamos. Y hay una cosa que me alegra de todo esto, es que parece ser unánime, a propósito de los vientos electorales que cada vez están más cerca, que en general yo no he escuchado discursos de que sostengan que la educación necesita menos. Yo soy de los que cree que necesita 6 y más. A mí me parece bien. Y entiendo que los docentes, a través de su herramienta sindical, están mandatados históricamente para hacer esa reivindicación. ¿Quién sino ellos? La lucha, la reivindicación, yo la apoyo siempre y en cualquier circunstancia. No obstante, me permito una vez más plantear que no termina de cerrarme a mí el tema de que siempre y en estas circunstancias la única forma de lucha y reivindicación sea el paro. El paro que se produce en la instancia de las escuelas, la UTU y los liceos públicos, que son paradójicamente los que más necesitan de la educación, lo que se transforma en una brutal paradoja. Bien, Alfredo. Desde que yo tengo memoria, cada vez que se va a aprobar un presupuesto hay conflictos sindicales por parte de todos los funcionarios públicos. Es parte de la regla del juego. Viene un presupuesto, viene una rendición de cuentas y todo el mundo trata de sacar agua para su molino. No es nuevo, ni va a dejar de pasar, va a seguir pasando siempre. En educación, yo no sé si el 6% es lo adecuado, capaz que tenemos el 15% que necesitamos más. Yo que digo que en educación se ha dado muchísima inversión con respecto a lo que se ha históricamente y los resultados que hemos logrado con la educación no están acorde con lo que se ha invertido. Yo veo muchos locales que están en muy buena situación, escuelas nuevas, escuelas, liceos modernos. Yo soy muy viejo, entonces me acuerdo de los liceos que iba yo, digo, está, no importa. Por suerte se ha podido mejorar, me parece que no se ha gestionado bien. Yo creo que la UTU no funciona bien y no funciona bien porque se crean carreras, hay mucha gente que va, pero abandonan, porque ¿cuánto abandono hay? Tenemos hoy a nivel de secundaria y a nivel de UTU un montón de abandono, o sea que algo no está funcionando bien. Más presupuesto sí, pero ¿cómo se gestiona y con qué resultado? Porque más guita porque sí, no. Bien, tenemos que hacer una pausa. Dejo planteado para cuando regresemos. Decir que la prioridad es la educación, lo dice el gobierno, tenemos que procurar que lo demuestre. Ahora, también en nombre de la educación, los sindicatos están actuando. En realidad ellos defienden los derechos de los trabajadores, está perfecto, pero lo hacen en nombre de la educación. Entonces, la gran pregunta es, bueno, a ver, si todos queremos priorizar la educación, en definitiva, lo que va a pasar a fin de año, si no se llega al 6%, por responsabilidad del gobierno y de los sindicatos no va a haber, no va a haber gente estudiando. Entonces, ¿quién se llena la boca de verdad con que la educación es una prioridad? ¿Cómo arreglamos esto? Pausa y ya venimos.